Para empezar, todo esto sucedió hace alrededor de 3 años, cuando tenía 16 años, y luego ocurrió nuevamente un año después. En ese momento, era bastante religioso. Ahora estoy a punto de cumplir 20, y todavía mantengo cierto nivel de religiosidad, pero sigo sin tener idea de lo que diablos pasó en realidad. De todos modos, cada año la iglesia a la que solía asistir organizaba campamentos durante los meses de verano e invierno. Había uno para niños y otro para adolescentes de secundaria, y yo caía en la última categoría. El campamento se llevaba a cabo en la zona de las montañas Arrow Bear, en el sur de California, cerca de Big Bear, así que no estábamos tan lejos de la ciudad más cercana. Los primeros días y noches transcurrieron sin incidentes. Nos divertimos siendo niños y pasando el rato con amigos en las montañas. Sin embargo, los 2 últimos días fueron intensos. El primer evento extraño ocurrió cuando el consejero de nuestro grupo, que estaba en un grado específico de la secundaria, yo iba a comenzar el penúltimo año porque me gradué temprano, sugirió que saliéramos para un estudio bíblico nocturno. Sonaba divertido, así que nos preparamos para una pequeña caminata y salimos alrededor de las 10 p.m. Caminamos un rato y, cuando llegamos al lugar donde íbamos a asentarnos, escuchamos algunos ruidos extraños que parecían ser ramas cayendo al bosque. Ahora, las ramas caen todo el tiempo, pero esta vez parecían ser más frecuentes. No le presté mucha atención en ese momento, pero después de lo que sucedió, podría ser relevante. Nos sentamos en una gran roca. Yo daba la espalda al bosque. Éramos alrededor de 15 chicos y un consejero en nuestro grupo. Cerca del final del estudio, mi amigo y yo escuchamos ruidos detrás de nosotros, como si alguien o algo estuviera lanzando grandes piedras a los árboles. Al principio pensamos que era alguien del grupo, pero los ruidos se hicieron más fuertes y todos los escucharon. Luego, de repente, se detuvieron. Terminamos nuestro estudio y comenzamos a orar. Escuché un suave susurro detrás de mí una vez más, pero nada demasiado extraño para el bosque, hasta que los pelos de mi nuca se pusieron de punta. Una intensa sensación de miedo y ansiedad me invadió. No podía moverme y quería gritar, pero no sabía por qué. Finalmente, logré darme la vuelta lentamente, y lo que vi me dejó helado. Vi a la criatura. Al principio, solo vi 2 orbes rojos flotando divididos por formas geométricas desiguales, como las de un insecto, y en esos ojos vi un odio puro y aterrador. Sabía que esa cosa quería que yo muriera. La criatura era más oscura que la noche que ya estaba oscura detrás de mí, pero lentamente sus contornos se volvieron más visibles. Tenía la anatomía básica de un canino, pero su cabeza estaba deformada y parecía asquerosa, con llagas abiertas y mechones de pelo faltantes. Estaba petrificado. Solo pude agarrar a mi amigo. Él, mucho menos religioso que yo, simplemente gritó, «¿Qué demonios?», en medio de la oración del grupo. La criatura se rió de nosotros y, con un movimiento hacia atrás, desapareció. Pero supe que seguía cerca. ¿Cómo? No lo sé. Avanzando al día de la partida, mi amigo y yo aún no teníamos idea de lo que era, y el sacerdote del campamento no quería sacar conclusiones apresuradas, ya que nadie más que nosotros 2 lo había visto. No sabía qué pensar mientras subíamos al autobús y nos sentábamos. Sentí que me estaban observando, y miré hacia atrás en la dirección general del evento. Supe que estaba dejándome saber que estaba allí, como una especie de despedida. Y luego se fue. 2 años después, el año pasado, lo vi nuevamente. He estado yendo todos los años desde entonces y ya era un consejero. Estaba en el campamento de secundaria, donde formaba parte del personal, en la misma ubicación. Nuevamente, el penúltimo día que estábamos allí, sucedió. Estábamos en los terrenos principales, a 1 kilómetro del primer encuentro. Estaba sentado junto a la chimenea, hablando con una compañera de trabajo simpática y simplemente relajándome, cuando tuve la misma sensación original de pavor. Ella debió haberlo sentido también,
porque se levantó de golpe y comenzó a rezar, parcialmente en lenguas. Miré hacia el oscuro bosque cuesta abajo, y ahí estaba él de nuevo, bajo un poste de luz. Y en mi mente escuché: odio, odio, ¿por qué no puedes morir? La criatura estaba golpeando sus patas delanteras y temblando de rabia. En ese punto, estaba desconcertado. No sabía qué demonios estaba pasando ni por qué, y comencé a cuestionar mi cordura. Esto no podía ser real, ¿verdad? La chica que estaba conmigo me agarró del brazo y me sostuvo cerca. El ser que había visto antes lanzó un ruido gutural y asqueroso y salió disparado colina arriba, y lo perdí de vista. La miré y le pregunté si ella también lo había visto. Ella dijo: no, solo sentí que tenía que empezar a rezar, pero no vi nada. Se detuvo un segundo y dijo que había escuchado un nombre, pero que realmente no lo había oído, sino que era como un sexto sentido: odio y rabia. Bueno, eso tenía sentido. Avanzando una vez más a la última noche, la chica y yo nos habíamos acercado bastante. Éramos amigos, pero también había un poco de chispa entre nosotros. Estábamos sentados en el campo de fútbol, tomados de la mano y relajándonos después de un día físicamente agotador de deportes y caminatas. El campamento es un lugar genial, no solo para niños. Cuando tenía alrededor de 8 años, fui enviado al campamento de verano del YMCA por mi mamá. Me encantaba ir allí todos los días y pasar el tiempo con mis amigos de la escuela que también asistían al campamento. Uno de mis consejeros favoritos era Mike. Siempre estaba sentado en el mismo lugar cuando me dejaban por la mañana, y al verme entrar, su rostro se iluminaba con una gran sonrisa. Por las mañanas, mientras llegaban todos los niños, Mike siempre estaba allí jugando a las cartas o algún otro juego de mesa. Cuando comenzaban las actividades programadas del día, Mike siempre era el consejero a cargo de mi grupo. Me gustaba mucho pasar tiempo cerca de él, aunque como niño, no me daba cuenta de que era algo extraño. Simplemente me caía muy bien y pensaba que era un tipo genial. Unos años más tarde, mi mamá, mi hermana menor y yo estábamos en un parque de patinaje en la zona, a unos 30 minutos de donde vivíamos. Pasamos un día estupendo en el parque, jugando en el área de juegos, caminando por los senderos y luego nos dirigimos de vuelta al auto. Cuando llegamos al auto, mi mamá estaba ayudando a mi hermana a ponerse el cinturón, y yo me estaba acomodando en el asiento trasero. Nuestro auto estaba estacionado en el estacionamiento, y no había mucha gente en el parque ese día, así que cuando vi que había otro auto estacionado justo al lado del nuestro, pensé que era extraño. Pero, de nuevo, era solo un niño, y no le di mucha importancia. ¿Por qué ese auto se estacionaría justo al lado del nuestro, cuando podía ver 50 espacios vacíos desde aquí? Mi mamá estaba ocupada con mi hermana, y de repente, la puerta del conductor del otro auto se abre y sale Mike. Mi mamá lo reconoció, así que le dijo hola, y siguió con lo que estaba haciendo. Mike dijo: ¿te importaría si tomo un par de fotos de los niños? Han crecido tanto y quiero recordar esto. Mi mamá respondió: no, no vas a hacer eso. Cerró la puerta del conductor y bloqueó el auto. Nos fuimos, y mientras nos íbamos, pude ver a Mike tratando de tomar una foto a través de la ventana del auto. Unos años más tarde, cuando era un poco mayor, mi mamá me contó algunos detalles adicionales sobre Mike. Resulta que mi mamá en ese momento ocupaba un puesto importante en una empresa que emparejaba a niños con mentores adultos. Mi mamá me contó cómo un día, mientras revisaban las solicitudes para ser mentor, apareció el nombre de Mike. Aparentemente, otra persona lo había entrevistado y lo recomendó para ser aprobado en nuestro sistema. Sin embargo, mi mamá básicamente vetó su aprobación porque obviamente lo conocía de estas otras experiencias y le pareció algo extraño. Finalmente, estábamos viendo las noticias en la cena un día, un poco más tarde, cuando comenzaron a compartir una historia sobre un hombre que fue arrestado. Mostraron una foto de su ficha policial.
Resultó que Mike había sido atrapado por la patrulla fronteriza cuando actuaba de manera extraña mientras intentaba cruzar a Canadá. Decidieron registrar su auto y encontraron una gran cantidad de material inapropiado, imágenes y videos indecentes de niños en su computadora. Alertaron a las autoridades estadounidenses, quienes registraron su casa y encontraron aún más cosas. Estoy 100% seguro de que quería añadirme a su colección. Si no fuera por el gran instinto materno de mi mamá y por la frontera entre Canadá y Estados Unidos, podría haber pasado. Consejero del campamento de verano, Mike, por favor, que nunca volvamos a encontrarnos. Soy exconsejero y antiguo campista en un campamento en el noreste de Estados Unidos. Me gustaría empezar mi historia afirmando que estos relatos no solo son mis experiencias, sino también las de otros campistas y consejeros. El campamento comenzó en los años 30, pero la tierra es mucho más antigua, remontándose a la época precolonial, cuando pertenecía a los nativos americanos. Según he oído, hubo al menos 2 batallas libradas en esa tierra, una durante las guerras indias y la otra entre indios y colonos. Ahora contaré algunas experiencias que viví personalmente y puedo asegurar que son verídicas, aunque siempre es bueno mantener un sano escepticismo con lo que se lee en Internet. Al principio, mis experiencias fueron menores, como ver sombras ocasionales durante las noches de acampada, pero a medida que pasaba más tiempo allí, comencé a notar más cosas. Lo principal que yo y otros consejeros y campistas mencionábamos era el sonido de tambores a altas horas de la noche. Probablemente, lo más aterrador que me sucedió fue una noche cuando los otros consejeros y campistas fueron a hacer su última parada en el baño y cepillarse los dientes. Me eligieron para quedarme y asegurarme de que ningún coyote o mapache se acercara a los pocos perritos calientes que habían quedado sin comer. Estaba solo, sentado casualmente en el banco, cuando escuché lo que solo puedo describir como una presencia apresurada, algo que se movía rápidamente a mi alrededor. Escuché el crujir de las hojas en patrones que ningún animal podría hacer. Algunos de los otros consejeros también vivieron cosas extrañas en la cabaña principal o en el comedor. Un campista se cortó y un consejero, Jack, le estaba administrando los primeros auxilios mientras mantenía una conversación para que no se preocupara por la sangre. El campista mencionó ver a un hombre con una camisa a cuadros al fondo de la habitación. Jack miró y le dijo que no había nadie allí, a lo que el campista respondió: «Sí, lo sé. No quiere que lo veas». Jack renunció esa misma semana. Uno de los miembros más antiguos del personal tenía un libro de registro con cosas que la gente había visto, pero tristemente renunció y se llevó el libro antes de que pudiera leerlo. Sin embargo, una foto dejada en su estación mostraba el círculo de fuego del campamento con un orbe rojo encima. Casi todos los que trabajaron allí tuvieron alguna experiencia. Puedo confirmar que la tierra era de los nativos americanos porque, entre otros, yo encontré puntas de flecha en el suelo. Aparte de eso, circulaban muchos rumores, como el de un cazador que supuestamente rondaba una de las cabañas con su perro, y la historia de alguien que en los años 30 entró al lago en una noche de niebla y se ahogó, aunque no estoy seguro de la veracidad de esta última. De cualquier manera, era un lugar muy inquietante. Esta historia ocurrió a finales de los 90. Tenía alrededor de 11 años en ese momento y era miembro de los Boy and Girl Scouts en Alemania, donde los scouts no se separan por género. Pasé gran parte de mi infancia en el bosque. Acampábamos en los bosques locales con bastante frecuencia. Alrededor de la fogata, contábamos historias de miedo justo antes de dormir. Por supuesto, siempre afirmábamos que nuestras historias eran verdaderas, y a esa edad, uno cree casi todo lo que escucha. Estas historias evolucionaron con el tiempo. Lo que comenzó con un simple «hay un hombre sin hogar viviendo en el bosque» se convirtió en «hay un hombre sin hogar que atrapa niños y se los come».
Uno de nosotros incluso afirmó saber exactamente dónde vivía este hombre. Después de una pequeña discusión, decidimos investigar por nosotros mismos. Esperamos hasta que los adultos se durmieran y nos escabullimos de nuestras tiendas. Sabíamos que no debíamos hacerlo, y esto aumentó aún más nuestra emoción. Lo mejor de todo era que las chicas solían tomarse de las manos cuando tenían miedo, y en un bosque completamente oscuro, con solo 2 linternas y nadie más alrededor, no pasó ni un minuto hasta que una de ellas agarró mi brazo. Caminamos por el bosque durante al menos 40 minutos hasta que lo vimos. Una gran tienda azul cubierta de hojas, con pilas de madera a su alrededor. Parecía vieja y podrida, y había botellas y basura por todas partes. Cada uno de nosotros estaba muerto de miedo. Una de las chicas empezó a llorar, y la mayoría solo quería regresar, pero algunos chicos insistieron en que no había nadie viviendo allí. Para demostrarlo, agarraron palos y piedras y los lanzaron a la tienda. Al principio no pasó nada, pero luego escuchamos maldiciones, y toda la tienda comenzó a moverse. De repente, un hombre saltó de la tienda. Lo recuerdo claramente. Llevaba muchas capas de ropa y tenía el cabello largo. Estaba furioso, gritando y maldiciendo. Toda nuestra emoción desapareció y corrimos tan rápido como pudimos. Las chicas y la mayoría de los chicos lloraban cuando finalmente llegamos a nuestro campamento, pero decidimos no contarle a nadie. De vuelta en nuestra tienda, intentamos dormir, pero ninguno de nosotros pudo. Algunas chicas seguían llorando y todos estábamos asustados de que el hombre nos hubiera seguido. Nos tomó casi toda la noche calmarnos, pero en ese momento la noche fue bastante agradable para mí. La chica que había agarrado mi brazo antes vino y se metió en mi saco de dormir. Estaba temblando y asustada, pero nunca me había sentido tan acogedor y cómodo antes. Me llevó casi 7 años volver a estar tan cerca de otra chica. Unas semanas después, mis padres hablaron sobre algo que salió en el periódico y me dio escalofríos. La policía local arrestó a un hombre que había vivido en el bosque durante 2 años. Había escapado de la prisión y entraba en casas cercanas para conseguir comida y dinero. Y así fue como lo atraparon. Nunca le hablamos a nuestros padres sobre lo que hicimos, y ellos nunca se enteraron. Así que, hombre sin hogar en el bosque, tal vez nunca te comiste a los niños, pero espero no volver a encontrarte jamás. Fui una Girl Scout durante muchos años, y en el campamento de verano los consejeros solían hacer una actividad llamada las 12 horas. Básicamente, te enviaban sola al bosque con una mochila de suministros, algunas lonas y una cuerda, y tenías que hacer tu propio refugio, encender un fuego y pasar la noche sola en el bosque. Esta actividad estaba reservada solo para las scouts mayores. Al llegar al lugar asignado para montar el campamento, hice un refugio improvisado entre 2 pinos. Se veía bastante bien y todo funcionaba bien. Luego intenté dormir en mi refugio, con la cabeza apoyada cerca de los pinos. Me desperté en medio de la noche con la sensación de algo arrastrándose por mi cara. Me sobresalté al despertar y vi que una araña patona se alejaba de mí hacia los pinos. No tengo idea de por qué lo hice, pero la joven de 12 años que era entonces pensó, voy a ver a dónde va esa cosa. Alumbré con mi linterna el árbol, y esa noche aprendí algo muy significativo. Las arañas patonas viven en los pinos. El árbol en el que estaba apoyada mi cabeza estaba cubierto de cientos, si no miles, de ellas. Todos esos árboles que había usado para construir mi refugio eran prácticamente un lugar de apareamiento para las arañas patonas. Después de esa experiencia, me negué a construir mi refugio cerca de pinos nunca más. En mi último año de secundaria, nuestra clase organizó un viaje a un pueblo playero. Siempre fui un solitario en la escuela, y los únicos amigos que tenía no fueron a este viaje. No solía interactuar mucho con mis compañeros de clase. En un punto del viaje éramos alrededor de 21 personas,
y nos dejaron en una famosa calle costera llena de bares y restaurantes. Nos permitieron estar libres para divertirnos y comer y beber lo que quisiéramos. Era de noche y podíamos hacer lo que quisiéramos en esa calle hasta la medianoche. Esto no es Estados Unidos, por cierto, y ni siquiera estoy seguro de si esto está permitido en los Estados Unidos. Mis compañeros de clase empezaron a agruparse y elegir lugares para comer y beber, y la desesperación se apoderó de mí, ya que odiaba agruparme como siempre. Estaba solo y decidí vagar por ahí para encontrar un lugar para cenar solo. Mirando los restaurantes, encontré uno realmente lindo que servía pasta artesanal y estaba vacío. Un anciano casi rogaba porque la gente viniera y echase un vistazo. Era tan buena persona antes de este viaje que no pude decir que no a comer allí y hacer feliz al anciano y al dueño. Mientras comía mi tagliatelle con pulpo, que fue el peor plato que he probado, un vagabundo se sentó en el suelo junto a mí y empezó a charlar. Era tan buen chico que pensé, todos merecen ser tratados como personas, ¿por qué fingir que este hombre no existe? Así que le respondí y empezamos a hablar. Me preguntó si la comida era buena, y cuando Diana, una compañera, vio al vagabundo, vino corriendo y comenzó a gritarle que se fuera. Yo le dije que estaba bien, que estábamos charlando, y ella se rindió. El vagabundo dijo que tenía hambre y si podía comprarle comida. Diana dijo que sí. Me contó que tenía un restaurante que le gustaba mucho y que le gustaría comer de allí. Le ofrecí dinero y lo rechazó, diciendo que no podía comprar la comida él mismo porque la gente allí no le quería. Yo, siendo tan buen chico, le dije que sí, que dejara que terminara allí y luego iría a comprarle comida. Él esperó pacientemente y cuando terminé, me guió hacia allí. Pasamos por la parte más concurrida de la calle, donde estaban algunos de los otros, y una compañera, a la que ahora llamaría amiga, me preguntó dónde iba con el vagabundo. Le dije que iba a comprarle comida y que estaba bien. Ella no parecía aceptarlo, pero seguía adelante siguiendo al vagabundo. Nos alejábamos más y la calle se volvía más oscura y con menos restaurantes. Le dije al vagabundo, ¿estás seguro de que está por aquí? No parece haber restaurantes. Él me aseguró que sí, que estaba a la vuelta de la esquina. Justo cuando intercambiamos estas palabras, escuché a alguien gritando mi nombre a lo lejos. Era mi amiga Michael. ¿Qué estás haciendo ahí? Vuelve aquí inmediatamente, me dijo. Ella parecía realmente angustiada. Todavía sin entender, pensé que ella también necesitaba mi ayuda, o tenía algo que decirme. Le dije al vagabundo que mi amiga me estaba llamando y que necesitaba ir hacia ella, pero él insistió. Estamos casi llegando. Le dije que tenía que irme y corrí hacia ella. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa por la cabeza? He estado preguntando y ese vagabundo es un criminal súper peligroso por aquí. Ven conmigo de inmediato, me dijo. Fui salvado por esa amiga de lo que podría haber sido una situación horrible, o algo peor. Desde ese día aprendí una lección valiosa. Ser un idiota y no un buen chico para todos. Fingiré que los vagabundos no existen y no conoceré a personas aleatorias desde ese día. Aprendí una lección valiosa. Básicamente, no ser ingenuo y no ser tan amable con la gente. Trabajaba en un campamento de verano de Boy Scouts y cada semana tenía que llevar a un gran grupo de campistas a un lugar apartado para que obtuvieran su insignia de supervivencia en el bosque. Tenían que construir un refugio con palos y hojas y dormir en él durante la noche. Este lugar estaba a solo unos 800 metros del campamento principal, pero tomábamos una ruta circular que lo hacía parecer realmente aislado. Una noche de 2004, todos los campistas habían hecho sus refugios, habíamos cocinado la cena y estábamos sentados alrededor de la fogata. Ya era tarde, quizá las 11, así que envié a todos los campistas a sus refugios para la noche y comencé a limpiar la fogata. Fue entonces cuando escuchamos a lo lejos lo que parecían campanas de iglesia.
Eran bastante tenues, pero mis compañeros y yo las oímos claramente. Sonaron durante unos 30 minutos, tocando cada 30 segundos o así. Nos sentimos un poco asustados, ya que no había iglesias ni pueblos en un radio de 30 kilómetros. Después de que las campanas se detuvieron, comenzó un canto. Era demasiado tenue para escuchar las palabras, pero sonaba como un coro de música de iglesia, con mucha gente y muy entusiasta. Además, ya era casi medianoche. El canto continuó durante más de una hora, a veces disminuyendo hasta casi no poder oírlo, y otras veces tan fuerte que pensamos que se acercaba. Todos los campistas estaban muy asustados, pero les mentí diciéndoles que había un servicio religioso en el campamento y que no había nada de qué temer. Finalmente, casi a la 1 de la mañana, el canto se detuvo. Unos días después, descubrí que esa noche había habido una gran manifestación del Ku Klux Klan a solo unos pocos kilómetros de distancia, y eso fue lo que escuchamos. En la escuela primaria a la que iba, solíamos tener una tradición para los estudiantes de quinto y sexto grado: hacer un viaje de un día a Baltimore o Pittsburgh. No recuerdo exactamente quiénes iban a qué lugar, pero eso no importa mucho. El viaje solía empezar alrededor de las 4 de la mañana, y generalmente regresábamos a casa a la 1 o 2 de la mañana del día siguiente. Una vez, en el camino de regreso de uno de estos viajes, estábamos a 1 hora y media de la escuela, donde nos esperaban nuestros padres y tutores. Esa noche, habíamos hecho una parada en un restaurante para cenar. Había un tipo que estaba comiendo al mismo tiempo que nosotros. Yo no lo vi, pero según lo que me contaron, parecía tener unos 40 o 50 años, y en general, no parecía sospechoso. Pero su comportamiento demostró lo contrario. Cuando terminamos de comer y nos disponíamos a subir al autobús, este tipo también terminó su comida y se fue. Nos siguió fuera del estacionamiento del restaurante, y durante aproximadamente 1 hora en la carretera, básicamente jugaba a hacerle el quite a nuestro autobús. Cambiaba de carril delante de nosotros, reducía la velocidad, aceleraba y en general, era muy inquietante y peligroso. Como mencioné, esto duró aproximadamente 1 hora, con él circulando alrededor del autobús y poniéndonos muy nerviosos. No sé por qué tardó tanto, pero eventualmente uno de los profesores decidió llamar a la policía y denunciarlo. En ese momento estábamos en una parte de la carretera que nos resultaba familiar y estábamos muy cerca de casa. Casi como si este tipo supiera que uno de los profesores había llamado a la policía, aceleró y nos pasó, luego se salió de la autopista y se dirigió hacia un pequeño edificio. Mientras pasábamos, lo vimos salir de su auto y dirigirse hacia la entrada del edificio, mientras nos miraba fijamente desde el autobús que pasaba. El lugar donde se detuvo resultó ser un Adult World. Supongo que había tenido suficiente de jugar con nosotros y quería, desahogarse de otra manera. Mis recuerdos de este incidente se desvanecieron con el tiempo. Crecí en Alemania, y debía ser en el 92 o 93. Una vez al año, mi clase hacía un viaje escolar, y fue durante mi segundo o tercer año, así que debía tener unos 8 o 9 años. La matriculación es a partir de los 6 años en Alemania, pero yo me inscribí a los 7. Nuestro próximo viaje fue a algún lugar de Baja Sajonia. No puedo recordar exactamente dónde. Cada habitación tenía 4 literas junto a las puertas y un área recreativa al final de la habitación, con grandes ventanas y una puerta de cristal para abrirla. Como hacen los niños, bromeamos y nos quedamos despiertos más tiempo del permitido. En realidad, estaba tan oscuro afuera que nos asustaba, así que mantuvimos las cortinas cerradas. Un compañero de clase jugaba a un juego atrevido, escondiéndose detrás de las cortinas y rasgándolas. Denise decidió correr afuera y asustar a los vecinos de al lado, lo cual logró.
Lo siguiente que recuerdo es a Dennis de regreso en nuestra habitación y ver algo moviéndose afuera. Empezamos a entrar en pánico y le contamos a nuestra maestra. Ella nos dijo que nos calmáramos, cerró las cortinas y se fue. Dennis estaba curioso y encontraba extremadamente divertido correr afuera de nuevo. Lo siguiente que recuerdo es que yo estaba afuera porque estaba preocupado por él. Alguien lo levantó y desapareció en la oscuridad. No podía ver nada, así que llamé su nombre y unos momentos después apareció frente a mí riendo. Me dijo que probara este divertido juego de ser llevado por este tipo. El siguiente recuerdo es que Dennis entró en pánico y yo estaba en los brazos de ese hombre. Corrió conmigo y las luces del albergue comenzaron a verse más distantes. Luché para que me soltara porque me estaba apretando el pecho tan fuerte. Me dijo que era divertido y que no me preocupara. Mientras continuaba luchando y gritando pidiendo ayuda, él entró en pánico y me estranguló hasta que perdí el aliento. Por alguna razón, pude agarrar su mano y apartarla de mi cuello. «¿Por qué eres tan fuerte?», dijo él, y nunca olvidaré esas palabras. El siguiente recuerdo que tengo es de estar libre, pateándolo en la pierna y corriendo. Regresé y otras cosas sucedieron. Mi profesor de matemáticas atrapó a ese tipo y otro profesor me habló sobre algo. Estoy absolutamente seguro de que le dijeron al tipo que se fuera. A la mañana siguiente, la policía llegó con este chico, que tenía entre la adolescencia y los 20 años, para disculparse conmigo porque había causado problemas en la zona la noche anterior. Aún recuerdo cómo se le abrieron los ojos al verme. Mis profesores me llamaron mentiroso por alguna razón y dijeron que no debería decirle a mis padres. Eso es todo lo que recuerdo. Siempre creí que era producto de mi imaginación. Lo curioso es que no puedo soportar nada ajustado alrededor de mi cuello. Por ejemplo, esto me estresa. Cuando tengo ataques de ansiedad, mi pecho y garganta se aprietan. Supongo que es una especie de confirmación para mí de que esos recuerdos son verdaderos. Esto pasó cuando aún estaba en preescolar. Solía ir a una iglesia bautista desde preescolar. Odiaba ir allí porque estoy bastante seguro de que la directora me odiaba, pero eso es otra historia. Estaba cerca de un parque muy bonito, así que a veces nos llevaban de excursión allí. En estas excursiones no nos permitían salir del área cercada del parque, porque sería demasiado trabajo vigilarnos, en lugar de dejarnos correr descontrolados. El parque estaba compuesto por unos 3 parques infantiles, pero solo uno de ellos tenía cercado. Como era un parque público, no podíamos ser los únicos en el área cercada. La mayoría de las veces eran niños educados en casa, otros preescolares y ocasionalmente una familia llevando a su hijo al parque mientras estábamos en nuestro descanso. De vez en cuando había un programa después de la escuela, un hombre leyendo el periódico o un tipo confundido que había tomado el área cercada por un parque para perros. Luego estaba el hombre de los hurones. No estoy muy seguro de cómo llegó allí o por qué quería estar allí. Todo lo que sé es que tenía un hurón vivo y lo estaba manteniendo en su chaqueta y se veía bastante descuidado. Como éramos niños aburridos y el hombre de los hurones tenía animales pequeños y adorables escondidos en su chaqueta, todos nos acercamos a él para echar un buen vistazo a la adorable criatura. Ahora es cuando se pone raro. Empezamos a preguntar por qué llevaba a su hurón consigo, a lo que él respondió que él y el hurón en realidad trabajaban en el parque infantil. Aparentemente, el trabajo consistía en enviar al hurón por los toboganes para buscar tornillos sueltos e investigar el equipo del parque infantil en busca de cables eléctricos. Esto me pareció un poco extraño, pero no pude hacer preguntas al respecto porque después de una hora de ignorarnos, los guarderistas notaron de repente que todos los niños estaban hablando con un hombre sin hogar con un hurón. Les dio prácticamente la misma historia, lo que los llevó básicamente a decir: «De acuerdo, dejemos que el hombre de los hurones espeluznante vuelva a trabajar. No estoy del todo seguro de qué pasó con él,
pero estoy bastante seguro de que estaba fuera de sus medicamentos. Pero se había ido para cuando nos fuimos. Quién sabe si la situación hubiera empeorado y qué habría pasado si no se hubieran dado cuenta antes.